Tengan ustedes la más cálida bienvenida a este segundo servicio desde aquí, desde Conectados con Dios. Estamos muy contentos que esta mañana nos puedan acompañar y para empezar vamos a honrar y glorificar el nombre de Dios cantando las estrofas de este hermoso himno. ¿Nos acompañan? Vamos a cantar. Amén. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes estos hermosos momentos de adoración, en donde nuestro corazón se dispone a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Así que pues vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16, que nos dice lo siguiente: así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo como Él es santo. Meditando en este pensamiento de la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a poner en reverencia delante del Señor. Eterno Dios y Santo Padre que estás en los santos cielos, gracias por tu amor, Señor. Gracias por esta linda oportunidad de escuchar tu palabra. Somos indignos, pero somos necesitados de ti. No tenemos nada bueno en nuestros corazones que ofrecerte, pero sí, Señor, agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros. Reconocerte como nuestro Dios y aceptarte en nuestro corazón y el sacrificio que Jesús hiciese en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos. En esta mañana, Señor, te abrimos nuestro corazón para que tú hables a nuestra conciencia, para que tú nos transformes, para que tú nos fortalezcas, para que tú hagas en nosotros esa obra maravillosa que debe ser hecha de transformar nuestros caracteres a tu imagen y semejanza. Te agradecemos, Señor, no confiando en nuestros méritos, no porque tengamos algo bueno que ofrecerte, ni que así nosotros lo podamos exigir, sino que al contrario, lo hacemos a través de los méritos de nuestro amado buen Redentor, nuestro Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Mis queridos hermanos, sean nuevamente todos ustedes bienvenidos a este momento de adoración, este momento de reflexión, en donde nos enfocaremos unos minutos a hablar acerca de algún tema importante de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de ese llamado a la santidad, a la cual todos nosotros hemos sido invitados en este mundo donde esa palabra parece inalcanzable. La palabra santidad parece que no se pudiese obtener, ya que la hemos relacionado mucho con la palabra perfección. Dios nos recuerda a cada uno de nosotros que la santidad no es una opción, la santidad es un llamado a cada uno de sus hijos. Ser santos no significa ser perfectos, no significa que luchemos por nuestras propias fuerzas y solos apartados de Dios. Lo que tenemos que aprender y entender que somos separados para vivir una vida especial, una vida en donde se refleje el carácter de Dios en nuestras vidas cada momento. Para esto vamos a presentar un fundamento bíblico. En 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, que fue fue el verso que utilizamos para introducir este mensaje, vimos lo siguiente: que así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque Él es santo. En Hebreos capítulo 12, verso 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 7 nos dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. La santidad no es una doctrina, la santidad es un estilo de vida. El espíritu de profecía nos invita a nosotros a reflexionar en lo siguiente: la santidad no es un arrobamiento, sino es la entrega de la voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, es confiar en Dios cuando estamos en un momento de prueba y en las tinieblas estamos pasando momentos de dificultad, así como cuando estamos en la luz. Hechos de los Apóstoles, página 53. La santidad es integridad para con Dios. Es una entrega completa del corazón, de la vida nuestra hacia su servicio, mente, carácter y personalidad. En el espíritu de profecía nos recuerda a cada uno de nosotros que ser santo no es un sentimiento pasajero, sino una vida práctica de obediencia y de consagración. La realidad
de ser santos, entonces, no es solamente un estado en el cual nosotros alcanzaremos después, es un privilegio que no fue reservado solamente a los ángeles. Es el resultado, según Gálatas capítulo 2:20, es el resultado de permitir que Cristo viva en cada uno de nosotros. No significa ausencia de luchas, sino fidelidad en medio de cada circunstancia en la cual tú y yo estemos pasando. Quiero compartir con ustedes una historia para dar una mejor apreciación a lo que estoy tratando de decir. En 1947, Corrie ten Boom, una cristiana sobreviviente de los campos de concentración nazi, compartía en Alemania una charla sobre el perdón de Dios. Después de su predicación, un ex guardia del campo de concentración de Ravensbrück, aquel mismo donde ella había estado, y este guardia era quien la había humillado durante mucho tiempo, se le acercó y le pidió la mano en señal de perdón. Corrie confiesa que su mano le producía rechazo, pero recordó Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En oración, extendió la mano hacia aquel hombre que durante tanto tiempo le había causado mucho daño. En ese momento sintió que la gracia de Dios fluyó por su vida. Ese acto de santidad práctica es lo que significa vivir aún en medio del dolor. A veces nosotros no queremos hacerlo. Corren no quería darle la mano a aquel hombre que le había producido tanto daño. Sin embargo, decidió ceder su voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces inmediatamente el carácter y la fuerza de Dios fluyó por su vida. La santidad no se transforma o no es una teoría. La santidad se transforma en una acción diaria de vivir para Cristo a través de decisiones reales en la vida. La santidad comienza en el corazón, sí, pero se refleja en la conducta. No se logra con la fuerza humana, sino con Cristo morando en cada uno de nosotros. Cada día, tú y yo debemos rendir o debemos decidir rendir nuestro corazón y nuestra voluntad a ser semejantes a el mundo o a Jesús. La santidad no es perfección humana, la santidad es transformación divina. Muchas veces nosotros, tú y yo, llegamos a pensar que ser santo significa no cometer nunca un error. Y ese concepto se ha distribuido por todos los lugares, a tal punto que cuando una persona hoy le preguntan, ¿tú eres santo? Quedamos pensando en algún momento, no sé si en algún momento te habrán preguntado te habrán hecho ese cuestionamiento, que tú eres santo, entonces, o eres santo. Y cuando la palabra de Dios enfoca a los santos que están o saluda a los santos, o dile esto a los santos, se estaba refiriendo a personas comunes, pero ¿cómo estas personas comunes, como tú y yo, como creyentes, llegaban a ser santos? Esa expresión llegamos a confundirlas, porque pensamos que la palabra santo significa perfección, pero no. Muchas veces, ser santo no significa no cometer nunca un error, o vivir sin equivocaciones, o sin tener debilidades. La Biblia me enseña que la santidad no es perfección alcanzada por méritos propios, ¿no? Sino es un proceso en el cual Cristo va transformando nuestro carácter día a día. No confundamos los términos. Santidad no es perfección. Santidad es un estado en el cual una persona decide vivir consagrada a Dios. Y eso no implica que no se va a equivocar, eso no implica que no va a cometer errores. Segunda de Corintios, capítulo 3, 18 me dice lo siguiente: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. La santidad es un estado de progresión. Cada día Cristo va cambiando, va moldeando, va puliendo, va perfeccionando nuestro carácter al estado que Él quiere que nosotros estemos. Entonces, definimos la perfección humana
es el estado de santidad. No. El estado de santidad es un proceso de transformación divina. Así que cuando te pregunten, tú eres santo, y la gente tiene el concepto de que santo es perfección, primero preguntémosle, ¿qué crees tú que es ser santo? Y allí seguramente el concepto será una persona que no se equivoca, una persona que no comete pecado, una persona... No, la verdad es que no. Porque si así fuese, Dios no llamase santo a ninguno de los eh, participantes que están en la Biblia. No. O en sus relatos históricos. Dios los llama santos porque entraron en un proceso de santificación, en un proceso de perfeccionamiento. Así que la próxima vez que te llamen santo, que te pregunten, ¿tú eres santo? Sí, sí. Estoy, gracias a Dios, fui invitado a ese proceso de perfeccionamiento. Porque en el siguiente punto que vamos a tratar, nos vamos a dar cuenta que santidad no significa ausencia de tentaciones, sino fidelidad en medio de ellas. Jesús mismo fue tentado en todo, Hebreos 4:15, pero nunca pecó. De igual forma, ser santo no nos libra de luchas internas ni de pruebas externas. La diferencia es que cómo tú y yo respondemos. En lugar de ceder al pecado, buscamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer esa tentación. En 1 Corintios capítulo 10:13 me dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, la santidad no implica, como habíamos dicho en el Entonces, la santidad no implica que sea un estado de perfección y que tampoco haya tentación, sino que es aprender a resistir la tentación tomando buenas decisiones, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Jesucristo. Vemos entonces en este pasaje de que a nosotros sí nos van a venir tentaciones, van a sobrevenir tentaciones que en muchos casos están ligadas al contexto de nuestra naturaleza o de nuestras condiciones humanas. No te asustes cuando venga una tentación, sino que preocúpate por cómo vas a reaccionar a esa tentación que viene sobre ti. Las tentaciones son simplemente un momento en el cual se está probando nuestra condición humana y también se está probando nuestra fe. Se está poniendo a prueba lo que somos y lo que queremos ser. Y es donde el proceso de santidad, el proceso de santificación se va a manifestar. Es el estado o es el momento en que debe darse resultados a través de tu decisión. Recuerda que la santidad no es resistir con nuestras fuerzas, sino santidad es tomar buenas decisiones. Esas sí las hacemos tú y yo. Buenas decisiones a favor de la verdad. Es el estado que se desarrolla, lo que muchos conocemos como obediencia. Es el estado en el cual tomas una decisión a favor de tu crecimiento y de la verdad. Porque tú y yo tenemos que aprender a vivir una vida apartada para Dios. Y aquí es donde vamos a ver el siguiente concepto. La palabra santo en hebreo, kadosh, y en griego, agios, significa apartado o separado para un propósito especial. Así como los utensilios del templo que se usaban en la época de Moisés, en la época del santuario, estos utensilios se los consideraba santos no porque fueran especiales, no solo porque eran de oro, porque había utensilios de oro que los utilizaban para otras cosas eh, comunes, banales. Sin embargo, lo que lo hacía santos era lo para qué habían sido separados esos utensilios. No se usaban para cualquier cosa. Hoy en día, Dios quiere que tú y yo seamos santos, seamos un kadosh, seamos apartados o seamos separados, pero separados para un uso santo. Dios quiere usarnos a nosotros, pero nuestras vidas no deben usarse para el pecado, deben usarse para glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. Cuando Adán fue creado, fue hecho con ese propósito, para que su vida glorifique el nombre de Dios. Romanos 12:1 me dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. Ser santo significa que mi templo, o sea, mi cuerpo, mis talentos, mis decisiones estén constantemente consagradas a Dios. Esto no es producto de algo que yo dejo que otros escojan por mí. Es más, no es solo aceptar la voluntad de Dios. Esto es una toma de decisiones constante. Recordamos en el momento que estudiamos atrás, hablábamos de que van a venir pruebas, van a venir tentaciones, y es allí donde se demuestra dónde está mi proceso de santidad. Y ahora yo he entendido que es una vida separada para Dios. El tomar decisiones de mi cuerpo, de mis talentos, de mis pensamientos, de mi vida en sí, me muestra de cuán intensa o cuán avanzada o en qué escalón, como se le quiera llegar a interpretar, está mi vida de santidad. Porque esto puede darse o puede entenderse que la santidad es como una especie de cubierta sobre una persona que la va a mantener siempre. Pero en realidad no. Vamos a entender esto en la siguiente parte del estudio. La santidad no se logra en un día, ni tampoco es un momento o un instante en donde se produce una emoción. No, la santidad, como decía hace un momento, no es una cubierta como cuando niquelamos algún objeto que queremos que brille, ya sea de níquel, de oro o de plata, que le pongamos algún recubrimiento, y eso va a estar siempre recubierto, ¿no? No, no es así. La santidad es un proceso diario, es una caminata a cada momento, a cada instante con Jesús. Cada paso que damos hacia allá nos acerca al reflejar su carácter. En el Espíritu y Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 560, dice una línea lo siguiente: la santificación no es la obra de un momento, ni de una hora, ni tampoco de unos años. Es un crecimiento continuo del individuo en la gracia. Creo que no hay mejores palabras para expresar eso. Tu estado de santidad no es un momento en el cual tú conociste a Jesús y pues aceptaste su sacrificio, fuiste perdonado y ya estás santo. No. Inició tu proceso de santificación o de santidad. Y va pasando el tiempo y ese proceso de santidad debe irte acercando a Jesús. Eso no quiere decir que en un momento determinado tú no vayas a dar un paso para atrás o a retroceder o a salirte de esa condición, sino al contrario, ¿no? Te dice, la santidad es una invitación a tener una experiencia de perseverancia. Recuerda, cada día muero a mí mismo y me permito que Cristo viva en mí. Si no permito eso, pues mi proceso de santidad no va a ir avanzando. Fue una experiencia, tal vez cuando conocí a Jesús, o tal vez fue una experiencia cuando me bauticé, o tal vez fue una experiencia en algún momento de éxtasis espiritual en la vida de un individuo. En realidad, la santidad es cada día. Es un momento en el que tú vas creciendo. Pero ojo, no es solamente interno, no es solamente un estado de expresión en donde tú dices, yo estoy creciendo en la gracia. No, va un poco más allá de las palabras o de simplemente expresión. La santidad no es un concepto abstracto, tampoco es un título espiritual. La santidad es visible en la vida práctica, es cómo nos relacionamos con aquellos que están en nuestro entorno o que a diario confrontan o enfrentan con nosotros. Y aquí es donde viene la parte que confronta nuestras vidas, ¿no? La forma en que tratamos a los demás muestra mi estado de santidad. Chocante. Y pues a la vez denunciante de mi condición. La humildad, el perdón, la pureza, la justicia, el amor, la empatía, la solidaridad, la generosidad, son cualidades o son indicadores de en qué nivel está mi proceso de santidad.
Si yo no amo a los demás, ¿qué se ve? ¿Qué manifiesto? ¿En dónde está mi estado de santidad? Pues esto es importante. Mateo 7:16 me dice, por sus frutos los conoceréis. Y obviamente la forma como yo me relaciono con las personas, cómo los trato, qué creo de ellos, cómo hablo de ellos, cómo interactúo con ellos, cuánto interés siento por ellos, eso demostrará mi estado de santidad. Así que mis queridos hermanos, una persona santa no necesita decirlo, solamente hay que verlo y ver su carácter como testimonio de esa verdad. Como veníamos manifestando entonces, la santidad no es un estado de perfección como mucha gente hemos llegado a conceptualizar. Ser santo no implica ser perfecto. Decíamos que ser santos es un estado en el cual una persona ha tomado la decisión de ir creciendo en su vida, ir cambiando de la situación en la cual está a una situación en la cual refleja el carácter de Jesús. Ese es el estado de santidad. Dios nos invitó a nosotros a que fuéramos santos, pero Él nos ha invitado y también hace el trabajo de hacerlo en nosotros. Recuerda, la santidad no es perfección humana, es la transformación que Cristo hace en nuestra vida. Como decíamos, no significa ausencia de tentación, al contrario, es la tentación la que va a dar por manifiesto cuánto estado de santidad tú y yo tenemos. La tentación muestra la fidelidad que nosotros tenemos. Aquí en este momento es cuando las decisiones se hacen presentes, las decisiones que muestran tu verdadero carácter y cuánta relación has llegado a tener para con Jesús para que ese estado de santidad se desarrolle en tu vida. Implica la santidad una vida separada completamente para Dios. Y decíamos, las decisiones que tomemos acerca de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de lo que en realidad somos y para qué servimos, va a implicar el estado de mi santidad. Recordar que fuimos creados para glorificar el nombre de Dios. Y si nuestras vidas a diario no cumplen ese propósito, entonces implica que mi proceso de santidad se ha quedado pequeño, no ha desarrollado. Esto recordar que es un proceso que va siempre en crecimiento. No es un instante, no es un momento. No es que si yo no crecí hoy en santidad, eso implica que yo no estoy bien. Al contrario, me invita a que reflexione, a que busque las razones por las cuales no estoy creciendo y buscar una relación más profunda con Jesucristo para ir creciendo en la gracia. Y recordar que la santidad se manifiesta en la vida práctica, en los frutos que son la muestra visible de que el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón. Así que mi querido hermano, mi querido amigo que estás viendo este programa, yo te invito en esta mañana a que tú reflexiones en la gracia de Dios y que a la vez que mientras tú observas tu vida, vas viendo los estados de tu propio desarrollo cristiano y entonces te hagas una reflexión, te confrontes a ti mismo y te cuestiones y digas, haciendo un autoanálisis, ¿en dónde estás en tu crecimiento? Eso no lo va a hacer nadie por ti, ni siquiera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo único que te va a mostrar son tus momentos en los cuales tú debes tomar decisiones, pero quien debe hacerse una autoevaluación y ver cuáles son los resultados de tu vida, eres tú mismo. Pero debes tomar una decisión, porque el Señor te ha invitado a ser perfecto así como Él es perfecto, a ser santo así como Él es santo. Y que la gracia de Dios nos acompañe en el transcurso del día. Que el Señor te bendiga. Para terminar, vamos a cantar el siguiente himno. Amén, amén. Así que pues, vamos a despedirnos haciendo una oración. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Eterno Dios y Santo Padre que estás en los cielos, te agradezco por esta linda oportunidad en la cual tú nos has invitado a reflexionar acerca de tu palabra. Sí, nos has mostrado que la santidad no es el concepto que nosotros hemos tenido acerca de que yo ya soy perfecto. No, me has invitado a que yo sea un kadosh, un hombre o una mujer separado para el servicio tuyo, Señor, para que mi vida te honre, para que mi vida te glorifique. Perdona mis pecados, perdona los pecados de quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo de diferentes lugares y que al final no han tomado esa decisión de separarse, de ponerse aparte para tu servicio, para tu honra y para tu gloria.
Te rogamos que tu bendición sea con cada uno de aquellos que en este momento estén tomando la decisión de decir, ahora yo quiero vivir separado para ti, Señor. Como un vaso, aunque sea de barro, no importa. Tú puedes transformar cada corazón y perfeccionándolo cada día a que refleje tu carácter. Te damos las gracias por esta linda oportunidad en la cual hemos escuchado tu palabra, hemos compartido un pensamiento espiritual y fortalecido el concepto y la mente de cada uno de nuestros creyentes. Que tu gracia pueda alcanzar los corazones y así, Señor, ir perfeccionando el trabajo y también imperfeccionando la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos que tu gracia nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Mis queridos hermanos, así hemos terminado el tema de esta mañana. Que la gracia de Dios nos acompañe.